Nacido en Uruguay en 1905, promovió una experiencia educativa basada en el compromiso con la comunidad y la situación histórica de los sectores marginales del Uruguay. Su pedagogía se centró en el interés del niño y de su contexto social, político y económico. Consideró la expresión creativa un pilar fundamental en el desarrollo de la educación. Gesualdo Sosa, escritor y pedagogo, señalaba que el maestro que no asumía un compromiso con la lucha política huía de las responsabilidades culturales de su tiempo, no estando a la altura de su tarea. El 22 de febrero de 1905, Jesús Aldo Sosa Prieto, conocido como Gesualdo Sosa, nace en Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Hijo de trabajadores rurales, a los 5 años se traslada al pueblo Tranqueras en el departamento de Rivera. Allí realiza sus estudios primarios hasta 5º año, cuando comienza a trabajar. En 1921, ingresa al Instituto Normal de Varones y, 4 años después, culmina sus estudios recibiéndose de maestro. En 1922, obtiene un cargo de maestro en la Escuela número 1 de Montevideo, mientras da sus primeros pasos en el periodismo y en la poesía. Tras reiteradas discusiones con el director de la institución, solicita un traslado y en el año 1928 comienza a desempeñarse como maestro en la Escuela número 56 de Canteras del Riachuelo, departamento de Colonia. Impulsado por la actividad económica del puerto de Buenos Aires, el pueblo de Canteras del Riachuelo lo abastece con piedra y cemento, lo que genera un repentino crecimiento de su población. Los alumnos de la escuela provienen de contextos familiares, sociales y económicos en los que las vidas de los niños son signadas por el hambre, la explotación y el trabajo duro. Que en una pequeña escuela a orillas del río de la Plata, en las canteras del Riachuelo, con muy pocos elementos, en una escuela que tenía realmente muy pocos útiles, que era un local casi ruinoso, él allí pudo hacer una experiencia de escuela nueva, de nuevos métodos, y muchos de los maestros que leyeron ese libro, que fue el testimonio de esa experiencia, bueno, dijeron, bueno, nosotros también tenemos esos mismos problemas. Gesualdo Sosa contrae matrimonio con María Cristina Serpa, directora de la escuela, quien viene desarrollando una propuesta pedagógica en estrecho vínculo con la comunidad. Gesualdo profundizará esa propuesta para desarrollar su principal experiencia educativa. Él empieza a poner en juego una serie de ideas que él tenía planteado, vinculados justamente con esta cuestión de la importancia que tiene la expresión del niño, ¿no? Entonces él dice, le estamos enseñando algo que en realidad es un recurso expresivo y que si diéramos la oportunidad permitiría que ese niño pudiera expandirse, ¿no? Y de ahí el hecho de que los niños en la escuela escribían poesías, y de hecho uno de sus libros es precisamente una compilación de poesías escritas por sus alumnos. También el dibujo es una parte central, ¿no? Porque él pensaba que los niños en la escuela también podían desarrollar su expresividad a través de otros medios que no fueran exclusivamente el lenguaje.
y él entendía que el dibujo podía constituirse también en un medio expresivo importante, ¿no? Gesualdo y su compañera María Cristina elaboran un programa de ensayo denominado Programa de Extensión Cultural, que articula la necesidad de dar respuestas a las carencias educativas del medio rural y la importancia otorgada a la expresión creadora del niño. Buscan que la propuesta educativa recupere las condiciones de vida de los alumnos e incluyen, dentro de los estudios escolares, el cálculo aplicado al valor del jornal, el precio de la mercadería o la ganancia de un propietario. Poder, digamos, comprender para él el interés del niño era poder comprender de algún modo la realidad en la cual el niño estaba viviendo, ¿no? Y eso de algún modo constituía parte de su propuesta. La expresividad propia que contiene, pero al mismo tiempo también el aprender a comprender las injusticias del mundo en el cual ellos estaban viviendo, ¿no? La libertad, la autonomía y el estímulo a la expresión son las banderas que Gesualdo lleva adelante en su propuesta pedagógica, la cual incluye actividades fuera del aula, como campamentos, salidas, jornadas artísticas y exposiciones. En un trabajo integrado con los alumnos y la comunidad y bajo la premisa de permitir y desarrollar la expresión creadora de los niños, Gesualdo pone en marcha 2 actividades que organizan la tarea escolar: los centros de interés y el curso de extensión cultural. Los centros de interés se basan en la necesidad de que sean los alumnos quienes decidan cuáles son los temas por estudiar e investigar, mientras que el curso de extensión cultural se fundamenta en la relación entre la escuela y la comunidad. Se explora el entorno natural y social y la propia escuela se convierte en un centro cultural local. Se realizan en ella representaciones teatrales, festivales y se publica un periódico escolar llamado El Marrón, nombre inspirado en la herramienta utilizada por los trabajadores de la cantera para romper la piedra. Es un estudioso de otros temas que justamente para los que se inspiró también en Simón Rodríguez y en Martí y en Mariátegui, que es el tema de educación y trabajo, de que la escuela debía tener talleres, debía tener huerta, debían los niños educarse no solamente en la parte intelectual, sino que también eso debía estar vertebrado con la parte de educación por el trabajo y por lo manual. Un contexto político caracterizado por el ascenso de los fascismos, la polarización del campo político e intelectual y la Guerra Civil Española afianza la posición política de Gesualdo. Se afilia al Partido Comunista Uruguayo y mantiene toda su vida una visión afín a las experiencias socialistas de matriz soviética. Gesualdo empezó muy tempranamente su actividad y su militancia social y política por esos problemas que él había encontrado en la escuela, esos problemas sociales y económicos de las familias y de sus niños y de los niños que concurrían a la escuela. Lo inclinó tempranamente a una gran actividad social y militancia política incluso. En realidad él sentía que el sistema capitalista era el que producía esta escuela. Y esta escuela lo que producía era justamente individuos de alguna manera, a ver, la expresión, porque no son individuos alienados, digamos. En algún punto podría utilizar la categoría de alienación, pero individuos frustrados o individuos en el cual sus posibilidades humanas no se pudieron desarrollar. Por eso él siempre fue un militante sindical también, que participó
en distintos eventos muy importantes, en congresos latinoamericanos. Uno de ellos en Argel, que fue en el año 1966, donde representó a los maestros latinoamericanos en una asamblea de la FICE, que era la Federación Internacional de Educadores. Gesualdo se presenta como una figura típica del romanticismo pedagógico revolucionario, que conduce en soledad una experiencia que luego tendrá gran impacto en el mundo educativo. Siente la artificialidad de la tarea escolar en un medio al que califica de rural y pobre. En 1935, basado en la experiencia de canteras del Riachuelo, publica Vida de un maestro. La escuela, nuestra escuela, qué gran mentira de la que soy cómplice. Tómense notas, biografías, perfiles, háganse comparaciones, escalas, estadísticas, para ir a parar a jugar al truco en el boliche a los 13 años. Tremenda mentira la de esta escuela falsa. Hoy tenemos registro, de alguna manera, podemos recuperar la experiencia de canteras de Riachuelo. ¿Por qué? Porque él escribe justamente este libro que es Vida de un maestro. Y esto fue realmente un impacto, porque no solamente interesó a los maestros, sino también al público en general. Y se convirtió extrañamente en un bestseller. En realidad es una novela pedagógica y él dice que es una novela autobiográfica, pero no una novela que relata la biografía del maestro, sino de la autobiografía de la escuela, donde los personajes de la novela son los personajes de sus alumnos. ¿Por qué interesó tanto a los maestros? Porque los maestros en ese momento estaban en una búsqueda de cambios de la pedagogía y de renovación de los métodos pedagógicos que se estaban usando hasta ese momento. Y el libro es interesante hasta desde el punto de vista de la escritura, porque si uno se pone a pensar, digamos, la manera que él transmite su experiencia es muy vívida y también y es muy respetuosa de sus alumnos, ¿no? Sus alumnos son, de alguna manera, parte de los personajes de esta historia. En Vida de un maestro cuenta la visita a la fábrica Kasdorf de productos lácteos que existía en Colonia en ese momento y que allí los niños no solamente se ocupaban de ver todo el procedimiento de las elaboraciones de productos que hacían, sino, y esto a veces molestaba a algunas personas, los niños iban con preguntas concretas sobre cuánto ganaban, cómo era la legislación laboral, se ocupaban de esos aspectos que también para los niños era una educación muy importante para que después ellos, cuando tuvieran que trabajar, supieran cuáles eran sus derechos. Las fuertes críticas que realiza a través de Vida de un maestro al sistema educativo y social no tardan en tener sus consecuencias. Este ensayo va a tener como repercusiones que no eran del todo las que Gesualdo esperaba, ¿no? Porque, bueno, obviamente que hay, al relatar la vida de los estudiantes, de los alumnos y de las familias, a mucha gente del lugar este libro le cayó muy mal. Y a las inspecciones de primaria en particularmente también. Y esto por una serie de acción, digamos, también situaciones poco felices llevan a que, digamos, finalmente Gesualdo termine siendo expulsado de la escuela, ¿no? Después de Vida a un maestro, el segundo tomo de Vida a un maestro es Fuera de la escuela, que es el segundo, digamos, la continuación de alguna manera de la novela pedagógica, pero ya de alguna forma una experiencia que había concluido y abre como una nueva etapa. Gesualdo se va de Canteras de Riachuelo y, bueno, y también termina separándose de su compañera, que era la directora de la escuela, ¿no?
Gesualdo Sosa es censurado por la dictadura de Terra, quien llega a ser presidente constitucional representando al Partido Colorado en 1931 y 2 años después procede a dar un golpe de Estado que lo perpetúa en el poder hasta 1938. A pesar de la censura, el libro no solo agota rápidamente su primera edición publicada en Buenos Aires por la Sociedad de Amigos del Libro Rioplatense, sino que se difunde por todo el mundo de habla hispana. Gesualdo es convocado desde distintos lugares de la Argentina para dar cursos y conferencias. En 1940, la repercusión de su obra lo lleva a México, donde colabora en el proyecto educativo de Lázaro Cárdenas. Y de ese viaje sale un largo reportaje que le hace un periodista mexicano, del cual después Gesualdo escribe un libro sobre la cultura y los problemas de la educación en Latinoamérica. También más adelante lo invita Fidel para participar en la campaña de alfabetización y también organiza la Facultad de Pedagogía de La Habana. Gesualdo toma notoriedad y es convocado para dar cursos en diversos países de América, Europa, Asia y África. En ellos lleva siempre las producciones de sus alumnos como prueba concreta de lo que plantea. El período posterior a la primera publicación de Vida de un maestro se caracteriza por un mayor nivel de maduración y sistematización de sus ideas. En 1950 publica La expresión creadora del niño, donde desarrolla teorías articuladas con ciertas posiciones afines a la denominada Escuela Nueva, una propuesta en auge en la primera mitad del siglo XX. La Escuela Nueva consta de un conjunto de elementos que se oponen a la llamada escuela tradicional, como por ejemplo, la centralidad del alumno en el proceso pedagógico y el rescate de las posibilidades educativas del hacer. Él plantea de alguna manera, hace una interpretación muy particular de la Escuela Nueva y de la propuesta de la Escuela Nueva, de la cual el eje, en el cual él se ubica es la importancia de la expresividad. Es desde la expresión que el niño entra en contacto con el mundo y puede apropiarse con el mundo. Entonces dice, la escuela está invirtiendo, ¿no? Los términos. En lugar de generar las condiciones para que el niño pueda expresarse en su lengua materna, en realidad le enseña idioma español. A la ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel. 1, 2, 3. A través de la publicación La expresión creadora del niño, Gesualdo afirma que no hay ser humano que no sea capaz de lograr una expresión original como forma de traducir sus propias experiencias de vida y de apropiarse de los conocimientos de manera más efectiva y duradera. Según Gesualdo, hay que facilitar que la expresión siga su curso natural de maduración sin represiones para llegar a ser creadora, ya que todos los individuos disponen de una expresión particular que se manifiesta en algún material. La palabra, la línea, el ritmo, la forma, la imagen les deben servir para su comunicación y el desarrollo propio y comunitario. Él profundiza el tema de la despersonalización en el libro La expresión creadora. En esa época, estamos en el año 1950, cuando él publica este libro, no era tan corriente hablar de alienación como después. Pero él incluso menciona la palabra alienación en libros que dejó inéditos. Al niño se le somete a ideas
y a concepciones que el niño no es capaz de resolver por sí mismo, de analizar por sí mismo, de dar sus propias ideas con respecto a eso, es decir, desarrollar la expresión creadora que tiene el niño, se le despersonaliza. Eso es lo que él critica fundamentalmente en ese libro a la escuela. Cuanto mayores vayan siendo sus medios para expresarse y más limitados los horizontes de sus posibilidades para hacerlo, mayores perturbaciones generales experimentará su psique, mayor disipación mostrará en lo que realiza, porque el niño tiene que encontrar, en alguna forma, una vía de descarga para sus complejos expresivos, que no son menores que ningunos otros. Entre 1961 y 1962 reside en Cuba, donde colabora como asesor en campañas de alfabetización. Es el año 1973 y Uruguay sufre un nuevo golpe de Estado. El presidente Juan María Bordaberry firma, junto a los ministros de Defensa e Interior, el decreto de disolución del Parlamento. Es el presidente elegido constitucionalmente quien, a través de un autogolpe, se convierte en dictador. Esta etapa coincide con un ciclo de dictaduras en toda Latinoamérica, principalmente en el Cono Sur. La obra de Gesualdo se prohíbe nuevamente y es obligado a alejarse de la escena política uruguaya. En 1982, Gesualdo Sosa muere en Montevideo sin llegar a ver el retorno de la democracia en su país. Gesualdo, en realidad, uno, si tuviera que definirlo, tiene como muchas facetas. Gesualdo por un lado, es un maestro, inicia su vida y su contacto con la cultura a través de la enseñanza, digamos, tempranamente se recibe como maestro. Pero después trasciende ampliamente, digamos, ese registro como maestro, se convierte en pedagogo, se convierte en historiador de la educación y también en poeta. Es muy importante, creo yo, en este momento, recordar a estos educadores latinoamericanos, en este momento en que hay tanta preocupación e interés por los problemas educativos. Y justamente Gesualdo yo creo que tiene mucho para decirnos todavía hoy. Maestro, pedagogo y pionero en la educación por el arte, sus pensamientos y acciones siguen vigentes y nos interpelan al demostrar que es posible pensar la educación partiendo de la realidad política, social y económica de cada alumno, procurando atender las distintas inquietudes e incorporar las iniciativas de cada niño o niña que asiste a la escuela.